también, que es el profesor de la próxima materia. Eh, Así que bueno, Gustavo, ¿querés saludarnos un poquito? Que no aparezcas con la imagen. Sí, un saludito viene bien. Hola Gustavo, ¿estás? Bueno, No, no estoy ya escuchando. aparecerá. Este, bueno, miren, largamos. eh, Damos gracias a Dios por los que están. eh, y vamos a charlar un poquitito sobre esta parte de la materia. Bueno, como vieron los exámenes y el trabajo práctico, eh, la idea de un poco de esta materia es ayudarlos a pensar como pastores, e instaurar ese pensamiento de esta responsabilidad de edificar la iglesia, ¿no? Así que bueno, esta última parte del libro me parece fundamental, ¿no? Va todo fundamental, en todas estas materias todo es fundamental. No hay parte que deje de ser fundamental, ¿no? Pero en esta tremenda levantar acá un testimonio en la tierra que represente el carácter de Dios, la hermosura de Dios, el poder de Dios, esa responsabilidad, en la cual, gracias a Dios, el que está más involucrado y más responsabilizado es el Señor. Él se comprometió a edificar su iglesia, así que nosotros somos colaboradores. A veces esa diferencia nos cuesta un poco porque nos terminamos ahí está Gustavo que nos dice que no le funciona el mic. La cámara tampoco. Bueno, no importa. Mientras que nos escuche está perfecto. Así que bueno, esta diferencia, ¿no? De quién es el edificador, a veces nos transformamos nosotros, nos apropiamos demasiado de la iglesia, eh, en el buen y en el mal sentido. No somos dueños, somos colaboradores, el protagonista es él, y bueno, a veces cuesta un poco esa diferencia. Muchos ministerios le han robado a la iglesia a Dios, se han apropiado de la iglesia, de los beneficios de la iglesia, y algunos sinceramente también se han apropiado de los dolores de la iglesia. Algunos sufren mucho de la iglesia, se hacen demasiado responsables, ¿no? Está bien que seamos responsables, pero tenemos que encontrar nuestro lugar de que el garante, el actor, el protagonista es el Señor, ¿no? Nosotros somos meros colaboradores, a veces nos afligimos demasiado con los dolores de la iglesia, es razonable, eh, a veces en la iglesia hay mucha contradicción, como es la naturaleza humana. Y también es todo un ejercicio, ahorrarnos un poquitito y saber que el que edifica la iglesia es el Señor y que nosotros somos. Así que bueno, estamos en esa tarea. Gracias a ustedes que están con ese deseo de edificar esta iglesia, ¿no? Y que quieren prepararse para eso. En los primeros capítulos que vimos, siempre usamos como base 1 Pedro 2:5, ¿no? Edificar como piedras vivas una casa espiritual, un sacerdocio santo, ¿no? En la primera parte hicimos el énfasis en esas dos cosas: edificar una casa espiritual, que el cielo se haga presente acá en la tierra, un lugar visible, en donde Dios habite, morada de Dios, eh, para que podamos mostrar las virtudes de aquel que nos amó, ¿no? Entonces la primera tarea, como venimos viendo, es edificar ese testimonio de Dios. La gente tiene que tener, eh, cuando se congrega, lo primero que necesitamos construir es el testimonio de Dios. ¿Eh? Tiene que ser palpable la presencia de Dios. No es una organización, no es un lugar solo de enseñanza, es un lugar donde Dios da testimonio, y es lo primero que necesitamos edificar, no solamente en la reunión del domingo,
sino en todas las relaciones, ¿no? En nuestra familia, en los discipulados, en los grupos pequeños. La carga primordial es que exista este testimonio de Dios, que la gente que vino pueda salir diciendo, he estado en un lugar donde Dios habita, he palpado lo sobrenatural, no solo ideas, no solo buenas amistades, sino presencia de Dios. Eso es lo que convierte. Lo otro también ayuda, es necesario, necesaria la amistad, la contención, necesaria la palabra, pero la esencia es que haya testimonio de Dios, ¿no? Eso un poco lo hablamos en el primer capítulo. Luego enfatizamos un poco el tema de edificar una familia espiritual, donde a través de los relacionamientos y de la unidad que construimos, eh, puedan, eh, podamos imitar o establecer toda la realidad de Cristo, que cuando Él estuvo en la tierra era uno, un cuerpo que caminaba sobre Galilea, y hoy es una realidad donde hay una cabeza en el cielo y los miembros en la tierra, conformando esa misma unidad, y esa unidad tiene que tener vida eh, y tiene que tener testimonio, ¿no? Ese es el punto. Bueno, y ahora lo que nos queremos proponer con estos dos capítulos que nos tocan ahora es que esa familia y ese edificio no son un fin en sí mismos. No es lo que construimos, no es algo estático, no es una foto, eh, sino que requiere que haya movimiento. No es, lo primero era que el espíritu habite en la tierra, que haya unidad en lo que construimos, pero ahora el desafío es que ese cuerpo se mueva, que ese cuerpo tenga movimiento. No es una reunión en cuatro paredes, no es algo estático, no es una foto. La vida de Dios tiene que fluir. Es un movimiento que hay en la Trinidad, es un movimiento que involucra el cuerpo, pero que tiene que derramarse, que tiene ese fluir de Dios, es un movimiento que se acerca al necesitado. Entonces, desde lo celestial pasa por la iglesia y se transforma en algo terrenal, ¿no? El testimonio sea palpable, el reino de Dios se acerca, ¿no? Desde lo eterno a lo cotidiano, se tiene que hacer palpable. Bueno, entonces son dos capítulos. El primer capítulo que consideramos es el que habla de activar el cuerpo, ¿no? Que este cuerpo tenga vida. Este es el desafío, que ese cuerpo esté activo. Y para eso, para que el cuerpo esté activo, vamos a ver, o vimos muy bien los que leímos, que necesitamos el equilibrio, la acción equilibrada entre la palabra y el espíritu. Les hago el resumen ahora para que después vamos a ver los temas, pero para que podamos ver lo macro. A veces en los libros y en la Biblia y todo eso, lo que nos cuesta es ver lo macro, ¿no? Después por ahí en las pequeñas cosas estamos bien, pero nos falta un poco a veces la visión general. Así que es templo, familia, y ahora ese cuerpo vivo lo tenemos que activar. Para activar ese cuerpo necesitamos la acción conjunta de la palabra y del espíritu. Y esa ha sido una lucha a través de los siglos, de los avivamientos. A veces se enfatiza la palabra, hay movimientos que enfatizan la palabra y hay movimientos que enfatizan el espíritu. Y parece que una cosa está contra la otra. Y el equilibrio está en edificar, activar el cuerpo con un buen equilibrio entre el ministerio de la palabra y el ministerio del espíritu, ¿no? Ese es el gran desafío. Y a veces nos encontramos con hermanos que enfatizan un punto y enfatizan otro punto. Y siempre que enfatizamos un punto, edificamos algo desequilibrado. ¿Eh? Eh, Siempre dejamos algo en falta. Por eso que la Escritura nos enseña que este cuerpo hay que edificarlo
ministerialmente, presbiterialmente, porque si no se enfatiza demasiado la carga del que lleva solo la responsabilidad. Entonces, si el pastor principal tiene una carga en un área, debilita la otra, ¿no? Y el desafío justamente es encontrar una edificación conjunta, la operación conjunta de la palabra y del espíritu, de los ministerios de Efesios 4, levantados para edificar el cuerpo de Cristo con los dones del espíritu, ¿no? Necesitamos las dos cosas, necesitamos ministerios, que son aquellos que han ido desarrollando una madurez en la comunión y en la edificación, son ministerios levantados por Jesús para edificar el cuerpo de Cristo, y los dones espirituales, que son dones sobrenaturales dados por el Espíritu, también para enriquecer el cuerpo, ¿no? Ya no son dones naturales, sino sobrenaturales. Bueno, así que ese equilibrio tiene que ver con una doble acción que necesitamos desarrollar, que la vimos ya desde el mismo Génesis, desde la misma creación, que es ordenar y llenar, ¿no? El misterio de la palabra ordena, establece un orden. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Así que la palabra ordena y el espíritu llena eh, lo que está vacío. Así que necesitamos las dos cosas. Necesitamos que la palabra establezca un orden, establezca una santidad, establezca un compromiso, pero con eso solo no alcanza, hace falta la llenura del espíritu. Así que estos equilibrios, a veces es bastante complejo en la edificación mantener estos equilibrios, pero es un poco a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Sí, también otra dupla que necesitamos equilibrar en esto de activar el cuerpo es equilibrar la enseñanza y la acción, la enseñanza y el servicio. Y volvemos a esto de los equilibrios. Hay lugares donde hay mucha enseñanza, están gordos de conocimiento, pero hay poca acción, hay poco servicio, hay poco salir, ¿no? Entonces, ¿cómo en esto de edificar la iglesia necesitamos este equilibrio entre enseñanza y acción? Bueno, eso es un poquito el resumen del capítulo 4. Que tiene que ver con esto de activar el cuerpo, que el cuerpo esté activo, que haya vida fluyendo hacia todos los miembros. Que el cuerpo, primero hablamos de el testimonio del espíritu, del cielo en la tierra, del templo, la construcción de la familia, de las relaciones, luego la activación de esas relaciones, es decir, que la palabra y el espíritu llegue a todos los miembros, y luego viene, para mí, lo más desafiante y lo más complejo y quizás lo más fuerte que hoy confronta al ministerio, que es movilizar al cuerpo. Es decir, una vez que tenemos la vida en el espíritu, una vez que tenemos el cuerpo organizado, una vez que tenemos el cuerpo activado, ahora hay que moverlo, ¿no? Hay que movilizar al cuerpo hacia afuera. Y ahí es el punto donde más cuesta. Salir a buscar al necesitado. El cuerpo tiene toda esta estructura, toda esta vida fluyendo, pero no como un fin en sí mismo, sino para afuera, ¿no? Así que para que esto ocurra, el cuerpo necesita un liderazgo y necesita fuerza y dirección. Eh,
Para eso vamos a hablar de propósito, de pasión y de misión, como las tres cosas que necesitamos edificar. Evidentemente esto es largo, imagino que ahora les voy a preguntar un poquitito cómo fueron llevando la lectura para un poco saber cómo anduvo todo. Pero bueno, esta movilización eh, implica un ejercicio de gobierno. Falta alguien que gobierne, de ahí la necesidad, y el gobierno de ahí que es una necesidad y es una responsabilidad, porque si no hay gobierno no hay movilización. Es decir, si no hay alguien que diga vamos para allá y tomar la delantera, no hay movilización. Entonces, por eso la importancia de que esa movilización comience con el liderazgo, y no que digan vayan, sino vamos, ¿no? Que estemos involucrados en esa movilización. Por eso hace falta ponernos de acuerdo en tres cosas indispensables para que esa movilización sea efectiva, ¿no? Una visión conjunta. Es imposible edificar una iglesia donde cada uno tiene su propia visión. Eh, es lógico que cada uno tenga su propio criterio. Antes, es decir, una persona sana tiene su propio criterio, pero en los acuerdos, en charlar, no, cada uno va anunciando un poco para que tengamos una visión única, ¿no? Congregacional, porque si no tenemos una misma visión, cada uno edifica como se le da la gana y hacia donde quiere. Y un cuerpo, una casa dividida no puede prosperar. Así que tenemos que respetar que todos tenemos ideas propias, pero tenemos que trabajar en una visión conjunta, un acuerdo en la visión hacia dónde vamos, porque si no es imposible edificar. A eso de la visión tenemos que agregar una estructura. A veces hay un concepto de que la estructura es mala, no, la estructura es importante. Lo complicado es cuando la estructura se transforma en algo rígido que no cambia. Las estructuras tienen que ser optimizadas, tienen que ser flexibles, tienen que ir cambiando, no se puede, tienen que ser temporales, no se pueden estatizar, ¿no? Todo lo que se estatiza, el problema de la estructura es su rigidez. Pero la estructura es indispensable. Para edificar una casa necesitas primero toda la estructura para que después sacas todos los andamios y todo lo que lo contiene para que quede la madera, ¿no? Para que quede los ladrillos y todo eso, pero para eso hay que armar toda una estructura que la va conteniendo. Y la otra cosa que es indispensable es ponernos de acuerdo en la estrategia, ¿no? También, como decíamos antes, si no nos ponemos de acuerdo en la estrategia, nos vamos a estar pisando, nos vamos a estar estorbando. Tenemos que estar de acuerdo hacia dónde vamos, ¿no? Como congregación, como grupo casero, como familia, tenemos que estar de acuerdo hacia dónde vamos. Necesitamos evaluar los resultados, un tema también importante, porque si siempre hacemos lo mismo y los resultados son malos, no van a cambiar las cosas porque sí, sino que tenemos que evaluar cómo estamos haciendo las cosas, ver si estamos de acuerdo con lo que nos hemos propuesto, y hacer los cambios necesarios. En ese sentido, priorizar las actividades que van en la misma dirección que la visión propuesta, ¿no? Bueno, esto es un pequeño resumen de esta parte del libro, después podemos desarrollar algunos puntitos, pero si somos poquitos, y bueno, Gustavo no tenía micrófono, le darían Oba, María Rosa, Ana y Tobías. Me gustaría saber un poquitito, para ir ajustando un poco la materia y las otras materias, cómo anduvieron con la lectura. ¿Les costó mucho mantener este ritmo de lectura? Me imagino que no fue fácil, pero No, bueno, es un no. momento para que se quejen un poco y me reten y todo eso, si es que fue mucho. Pero bueno.
Sí, Cuéntame, me gustaría sí, saber. fue intenso, fue intenso. Sí, Sí, sí. Sí, más cuando uno tiene otras actividades, entonces cuesta tomarse el tiempo, sentarse. O sea, la lectura no era difícil, para nada. Lo que pasa es que en un tiempo tan acotado, claro, como que hay una presión extra, nada claro, más. sí, sí, sí. Sí, bueno, por eso me interesa saber, porque más o menos el cálculo ha sido 10 páginas por día, ¿viste? Claro. Semana. Pero a veces no tenés todo el día. Por ejemplo, Claro, eh, sí, sí, tengo un tiempo libre y por ahí me leí todo el claro. capítulo, pero a veces me Sí, pasa que no puedo seguir el ritmo de las 10 páginas por día, claro, sí, 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 ¿entendés? se entiende, sí. Porque uno a Más o veces, menos creo que el cálculo fue 60 páginas en la semana, es decir, sin sí. domingo, de lunes a sábado, 10 páginas. Eh, lo podemos bajar. Lo que pasa que, viste, sí, se puede bajar. No, no, es decir, teniendo en cuenta la premura que uno tiene de, bueno, terminar para poder Claro, entregar el trabajo y demás, claro, sí, sí, es sí, sí, como que es una presión, por lo menos para mí. claro. No soy jovencita, pues los jóvenes están mejor que yo. No, 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 se entiende, no, pero por eso es importante el feedback para ver qué ajustes tenemos que hacer, para que también el resto de los profesores se vayan ajustando a un ritmo más o menos de estudio, porque si no, tampoco vemos que a lo largo del año empezamos siempre con un montón y terminamos con poquitos, ¿viste? Así que es un proceso normal. eh, entonces, Lo que bueno, pasa es que también a para fin de nosotros, año eh, se suman muchas cosas, es decir, claro, las actividades que tiene la iglesia, las actividades claro, seculares, entonces seguro, la es como familia, que todo, todo, sí, 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 sí. no es lo Y único más fin que de uno año, hace, y más estos fines de año, ¿no? Al claro. principio cursamos más materias, cursábamos en julio, no teníamos descanso y en diciembre cursábamos. Así que después fuimos acomodando como para que, viste, se pudiera ir siendo más accesible, ¿no? No, Para nosotros no, es un conflicto entre bajar el nivel y si no queda muy no. flojo todo, Bajar ¿viste? el nivel no, lo Eh, que pasa es que, bueno, a mí me pasa eso, soy buena sí, lectora, sí, pero sí, cuando tengo que ponerme a entiendo. pensar y armar, Se es otro entiende, se tiempo, súper. es otro Sí, se tiempo. súper. A ver, Oba, Ana y Toby, ¿qué me cuentan de lectura? Sí, ¿Cómo anduvo? Buenas, estoy en la lectura, sí, ¿cómo es? En el último tiempo es como que me atrasé un poquito porque justo em, venía bien con la lectura y justo un miércoles mi hijo me traía la cámara, entonces ahí ya estoy como ¿Te 3 días, atrasaste? como que me desconcentré Claro, del objetivo. claro. Bueno, pasa, pasa, Y después, pasa. ahora, después ahí le he metido y le entregué un poquito, el lunes entregué el Sí, lunes y el martes le entregué la evaluación, o creo. muy bueno, muy bueno. Bueno, Oba, no, no, yo con la lectura estuve bien. Bueno, nada, hay que acomodarse, como decía María Rosa. Hubo días en los que no pude hacer las 10 páginas por día, pero por ahí al otro día hacía las 20 porque por ahí muy tenía más bien. tiempo en una tarde. Pero bueno, es cuestión de organizarse. Eh, yo creo que, como vos decías, Juan, estamos tratando de equilibrar un poco entre bajar la cantidad de material que pretendemos leer y no quedarnos en menos calidad. Yo creo que estamos bien porque la calidad material que necesite leer, increíble. Los 5 capítulos son súper, al menos para mí, que yo no lo había leído el libro este. eh, Leí el de Formadores de Vida, leí el de Habitar en Familia y cuando vi este dije, lo tengo que comprar físico para tenerlo porque está muy bueno. Y yo tenía una pregunta del capítulo 5. En una parte del capítulo 5, tal vez la podemos responder entre todos, con Juan. En una parte del capítulo dice que hay algo que traba la acción, esto de Sí, movilizar, ¿no? Que habla del capítulo
5 de activar y movilizar, que hay algo que traba esa acción del cuerpo en general, y puede ser por 2 razones, dice el libro, ¿no? Una es que la gente no quiera pagar el precio, ¿no? de movilizar y de seguir la causa de Cristo, en definitiva, ¿no? Y la otra es la falta de dirección hacia la marcha, ¿no? Yo me preguntaba qué se hace, ¿no? Cuando tal vez hay dirección, por los pastores, hay una visión clara, pero pareciera como que, no estoy hablando de mi congregación ni de ninguna en general, pero Sí, pareciera a veces como que se está adormecido y no se pasa a la acción, ¿no? sí, sí. No estamos, los hermanos, Bueno, los jóvenes, los adolescentes, ¿qué bienvenido hacemos a la cuando, crisis, cuando porque por eso ahí nos ha está esa acompañado apatía, ¿no? todos los días. Sí, Esa crisis nos sí, me acompaña debe todos los pasar. días. Y no tengo una respuesta porque la venimos sufriendo. Eh, Ojalá sea más fácil, ¿viste? Lo complicado es que, a ver, justo creo que la semana pasada predicaba sobre eso, ¿no? Un mensaje que hablé sobre unanimidad, ¿no? A veces esa unidad, esa movilización se puede conseguir por 3 caminos, ¿viste? Por autoritarismo, por manipulación o por un compromiso amoroso, ¿no? Resulta efectiva cuando es por autoritarismo y cuando es por manipulación. También resulta efectiva. Eso lo hemos visto en familias también, en educación, ¿viste? Cuando un padre es muy manipulador, cuando un padre es muy autoritario, los chicos responden. Eh, pero el problema del autoritarismo y de la manipulación es que no puede perdurar en el tiempo. En un momento todo revienta. Esos chicos adolescentes crecen y ya ¿viste? No lo agarrás más, porque lo manejaste durante toda la vida con estrategias humanas y bueno, volver a agarrarlo y volver a tener confianza. Entonces, el autoritarismo y la manipulación funcionan, pero funcionan por un tiempo. Y yo he vivido, he participado de congregaciones autoritarias y manipuladoras, y funcionan por un tiempo dan fruto, estamos todos contentos, pero en un momento revienta todo porque no se puede contener eh, personas a través de la manipulación y el autoritarismo. Tiene que ser un compromiso voluntario, y ahí entramos en el gran desafío de la iglesia, ¿viste? Que es todo voluntario, y vos lo voluntario tenés que ir acompañando, ¿viste? Porque si nosotros no tenemos gente paga que toca los domingos pagos, ni que hace sonido pago, son toda gente voluntaria que hace un esfuerzo más allá de sus compromisos, ¿viste? Entonces, ¿hasta dónde vos podés exigir tanto? Porque estamos trabajando con voluntarios, y voluntarios que queremos que sigan siendo voluntarios por mucho tiempo, no agotarlos y descartarlos, ¿viste? Porque a veces hay gente voluntariosa que es muy amorosa y que vos le decías hace esto y lo hace, ¿no? Pero los terminás exprimiendo, porque termina ocurriendo esto de la famosa ley del 20% que hace lo que el 80% disfruta, ¿no? Hay un 20% que somos los mismos que hacemos todo, ya estamos en la curita dominical, estamos con los jóvenes, somos siempre los mismos que estamos sirviendo en todos lados, y el 80% que viene a disfrutar de lo que hace el 20%, ¿no? Entonces, bueno, en este voluntarismo está todo este desafío, ¿no? De contener a este 20 que está disponible, pero no exprimir. Entonces, todo un desafío trabajar con todo este voluntarismo, y más aún cuando tiene que ver con esto de la evangelización, donde hay toda una guerra espiritual, donde hay un enemigo que no quiere que se evangelice. Así que los que vamos a evangelizar, los que vamos a las Ah, plazas, somos cada vez menos, ¿viste? Cada vez cuesta más, porque cada vez la evangelización es más luchada. eh, ujú. y bueno, no sé si es el consuelo de mucho consuelo de tonto, pero bueno, eh,
yo sigo luchando con eso. Si cuando vamos a evangelizar seguimos siendo muy poquitos, eso que la carga es sostenida, es motivada y todo eso, pero cuesta, y es la crisis de todo liderazgo, ¿no? Cómo mantener, cómo cuidar a los voluntarios, cómo cuidar sin vivir demasiado, sin, y bueno, y lograr que... Pero bueno, evidentemente que la respuesta siempre nos va a dejar insatisfechos. Es decir, si uno mide por el número de respuesta, hace rato que yo ya dejé de medir las reuniones y las actividades por cuánto responden, porque si no, me pego un tiro. Así que bueno, el asunto es como ahí, por ejemplo, de disfrutar del momento que toma un poquito, digamos, ¿no? No medir, sino uno mantiene la actitud de servicio, sean 500, sean 5, ¿no? El asunto es que uno está ahí sirviendo al Señor. No sé, ¿qué opina María Rosa de lo que hablamos? Estaba Muteada. pensando que la generación actual es muy diferente a como éramos nosotros. Si bien este 80-20 siempre existió, creo que hoy en día los chicos están en una comodidad mayor. Es decir, tienen todo servido a través de la tecnología y no necesitan movilizarse. Nosotros cuando éramos jóvenes, si Claro. no salíamos, no había forma de comunicarse o reunirse o juntarse. Ahora luchamos contra este monstruo que es beneficioso, pero que nos juega en contra en cuanto a la relación, ¿no? La juventud Claro. actual tiene problemas de que están uno frente a otro y usan el celular. Entonces, nosotros necesitábamos escribirnos porque no había tanta tecnología. Teníamos que salir para poder andar, para poder juntarnos y vernos, teníamos que salir de nuestras casas. Al salir, uno tiene contacto con otros, se interioriza del problema del otro y hace que pueda orar, pueda predicar, pueda extender el reino de Dios. Yo veo eso como un obstáculo, no como un problema grave, ¿sí? Es un obstáculo que hay que vencer. Es una adicción, esto de las tecnologías es una adicción que nuestros jóvenes viven hoy en día y, digamos, juega como un poco en contra, ¿no? Yo el otro día hablaba con una persona, un joven, y bueno, viste, tenemos un proyecto para hacer una noche de celebración y bueno, ¿y cómo van a hacer? Y me dice, van a ir a predicar, van a ir a repartir algún panfleto. No, por las redes. Y digo, pero lo físico es importante. No, pero los jóvenes por las redes, me dice. Y me quedé, viste, está bien que hay que usar las redes, pero también es bueno el contacto físico con las personas. El verle la cara y que te vean tu cara también ayuda, porque es un testimonio que uno da. Es mi manera de Sí. ver, ¿no? Quizás yo soy vieja, por eso pienso de esa manera. No, nosotros que fuimos ¿Puedo criados con compartir esa... algo? Dale. No, pero yo justo ayer estaba leyendo, bueno, yo estoy leyendo un libro que está bueno, se llama Incendiario. No sé si lo han visto, porque lo he puesto en el Instagram. Bueno, eh, donde yo ayer, bueno, leí como ahora estoy en los últimos 3 días, me faltan. Y el día que, bueno, y ayer había leído, que estuvo bueno porque es como que decía que la ley, por ejemplo, que las leyes en ese momento te decían, no sé, por ejemplo, no trabajen en sábados, ¿viste? O con tal de no ensuciarte las manos, uno, por ejemplo, tiraba un ejemplo de que había, por ejemplo, un fariseo en que estaba apurado, entonces no prestó atención a una persona que estaba por sí moribunda, ¿viste? Por así decirlo. Después un
Entonces después un vendedor había pasado y ahí le prestó atención y ahí, porque estaba apurado, porque tenía que ir a, no sé, a la iglesia, por él a servir. Y después un vendedor, ahí ese sí le prestó atención y le ayudó a esa persona. E hizo referencia a que, o sea, nosotros, o sea, que para Jesús lo más importante no es sino que vayamos a servirle con las manos limpias, sino que nos ensuciemos las manos. Por ejemplo, me gustó lo que él contó, porque él había contado que a él le pasó que, o sea, su vecino, o sea, el auto le estaba fallando. O sea, no le estaba fallando, pero no tenía batería. Entonces, él, o sea, como estaba apurado, iba a llegar tarde al culto, es como que él tenía las pinzas y todo, y le dijo que no las tenía porque si no iba a llegar tarde. Después cuando y tiene, estaba adorando, el Señor lo confrontó y le dijo como algo como que, o sea, él no ayudó, como que, o sea, Jesús, lo más importante es que nos ensuciemos, tengamos las manos sucias, pero vayamos con el corazón limpio. ¿Me explico? Se entiende. Muy bien, Toby. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Es que estuvo muy Enfatizar. bueno esa. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Sí, sí, estás de acuerdo con lo que dice María Rosa, entonces. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Para mí es sumamente importante, evidentemente uno tiene que abrirse hoy a todo lo que es la evangelización de redes, pero Mm, evidentemente que ensuciarse las manos y el poder abrirle la boca a alguien hace un ejercicio. Por ahí la persona, la acción no se convierte, pero me da a mí una dinámica, una práctica de compartir la palabra que después me va a ayudar en las redes, ¿no? claro, Por otro lado, también esto que planteaba Oba, de la falta de movilización, también se incluye a las redes, porque uno usa las redes para un evento, pero para evangelizar a veces son pocos los que están ahí dispuestos a dar un testimonio y usar las redes para poder evangelizar, ¿no? Porque bueno, toda esta generación dice, bueno, evangelicemos por redes, porque ya salir a la plaza no funciona más. Bueno, está bien, no funciona claro. más lo de la plaza, estoy de acuerdo, pero por lo menos evangelizar por redes, digamos. Igual, yo digo, lo de la plaza, el contacto personal, ayuda mucho bueno, eso también lo vieron en la charla con Martín de evangelización, pero ayuda mucho a ejercitar cómo presentar la palabra, cómo reaccionar ante la demanda del otro, ¿no? Como dice María Rosa, mirándole a los ojos, interactuando positivamente. El otro día, hablando con Danny Baker, decía que su papá, Iván, lo llevaba a la plaza, iban todos los días o todas las semanas, no me acuerdo, y tenía que, el padre, o sea, Iván, enfrentaba a la persona y después le decía, mi hijo tiene un mensaje para usted. Entonces lo dejaba ahí pagando y le decía, tenía que sí o sí hablarle de parte de Dios. Era un ejercicio que Iván le obligaba a hacer a Dani, pero Claro. al principio le costó horrores, pero dice que eso fue bueno para él, porque él adquirió hábitos que no lo hubiera adquirido de otra manera. Porque enfrentar a las personas, a través de las redes nadie te ve, vos no ves a la persona, pero cuando uno enfrenta al otro cara a cara, ahí es donde uno tiene que sacar lo que tiene adentro. Y si no tenés nada, no podés dar nada. Ese es el problema. Claro, claro. A ver, Anita, no sé si estás, vos que sos jovencita también y que estás en esta disyuntiva, contanos un poco cómo lo ves. Yo, mientras María, creo que se llama, María o María Rosa, no sé Rosa, cómo le dicen, no, genial, María Rosa, sí. eh, pensaba que si bien es importante el tema de las redes sociales, usarlas, eh, porque para algo están, eh, yo lo miraba como un complemento. O sea, vos no podés, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Predicar solamente por ahí, sí lo puedes usar como un complemento. O sea, vos
Es como que nosotros tenemos que vivir predicando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de facultad, a la gente de la calle, no sé, como que no es, o sea, el evangelio que Jesús dio siempre fue muy cara a cara con la gente, Claro. pero el ahora tener ese complemento Mm, sirve un montón. Pero bueno, claro. siempre Claro, es para un cara a cara, o sea, aparte, ponele que llegas a predicarle a alguien en las redes, ¿no? Empiezas a hablar, ponele por privado. Eh, Después, ¿cómo mantienes esa relación? No hay forma claro. de que sea siempre a través de ese filtro, digamos. Como que a algún punto tenés que llegar al cara a cara. Clarísimo. Exactamente. Muy bueno, estamos de acuerdo. Qué lindo escuchar a alguien joven que piensa lo mismo. Muy bueno, muy bueno. Exacto. Bueno, avanzamos un poquito más en esto. Vamos a levantar algunos puntos de lo que hablamos, algunas cositas y ya después lo dejamos a Leo, presente de la próxima materia. Y bueno, actividades. Ya a las 11, pero estamos un poquito más tarde. Eh, bueno, usando este versículo que estamos usando como base, habla de sacerdocio santo y dice que para el énfasis que queremos hacer es para ofrecer sacrificios espirituales. Qué interesante, ¿no? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y eso es un poco el fruto del sacerdocio, ¿no? El fruto de esta casa espiritual es que en esa casa espiritual haya un fluir de acciones sacrificiales, ¿no? Y bueno, por esto hablábamos lo de hoy, ¿no? Tanto edificar como tener comunión, como orar, todas las actividades de la vida de la iglesia tienen este contenido de sacrificio espiritual, algo que yo pospongo, algo que yo priorizo, eh, renuncio a prioridades, a mis prioridades, eh, para que el fruto de lo que hago sacrificialmente, eh, renunciando, tomando la cruz, sea algo que colabore para la edificación de la casa de Dios eh, como algo aceptable a Dios. Hay un pasaje ahí en Hebreos 9 que habla bastante de esto y que dice que estos sacrificios que hoy hacemos en el Nuevo Testamento eh, son mejores que los del Antiguo Testamento, el Nuevo 23, porque antes eran sacrificios que no tenían un costo del corazón, no tenían estos sacrificios donde uno toma la cruz y lo que pone en juego, dice este pasaje, son los bienes venideros. Somos sacerdotes, es decir, de los bienes venideros. Son, eh, porque los antiguos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie, pero estos sacrificios perfeccionan, ¿no? Y ahí en el mismo Hebreo, capítulo 13, habla de sacrificios, habla un poco del contenido de estos sacrificios y habla de sacrificios de alabanza, la adoración, nuestra oración, nuestra vida íntima de Dios, eh, sacrificios de hacer el bien, especialmente el testimonio de los inconversos y la ayuda mutua como servicio a los hermanos. Está en Hebreos 13, del 15 al 16, ¿no? Tratando un poquitito de esto, ¿no? Y esto nos ubica a nosotros como ministros del nuevo pacto. Ahí en 2 Corintios dice que el Espíritu Santo nos hace ministros competentes del Espíritu. Contraponiendo con el Antiguo Testamento, dice, porque solo la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
Y ahí puse este tema que para mí es central, que es el equilibrio entre el ministerio de la palabra y el ministerio del espíritu, ¿no? Y enfatizar esto de que la tarea de la palabra y del espíritu son complementarias. Tiene que haber en nuestro servicio y en las congregaciones un buen ministro del ministerio de la palabra, ministerio didáctico de enseñanza, y un buen ministerio del espíritu. Este es el desafío, resistirnos a sobreénfasis de algunas de las cosas, porque como decíamos antes, al sobreenfatizar uno y se debilita el otro, y hay muchos versículos en la Escritura que nos hablan de este equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en 1 Pedro 1:22 dice que nosotros fuimos purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí está la operación de la obediencia a la verdad y la operación del Espíritu Santo. Como las dos cosas trabajan, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2:13 dice que fuimos escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos ahí otra vez la operación conjunta del Espíritu que nos santifica y la verdad que produce esa fe, que es la que provoca la santificación, ¿no? Y Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada que les da el Espíritu Santo, ¿no? Según Dios habla hoy. La palabra de Dios es la espada que nos da el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que la palabra se encarne en la iglesia para que la verdad se encarne en las personas. Y la vida de Dios, que es la que brota de esa verdad, se haga visible a todos los. Para la verdad, esa información que hace que los demás puedan palpar a Cristo en nosotros, ¿no? Así que, por un lado, ese es el producto del ministerio de la palabra, encarnando la verdad, transformando nuestras vidas, de manera que nuestras vidas sean palpables para los demás. Y por otro lado, necesitamos que el Espíritu se encarne en la iglesia, porque el Espíritu es el río que mantiene la novedad de vida, fluye la gracia de Dios y el poder de Dios se hace visible también a través de los milagros, a través de lo sobrenatural, se hace visible. Así que por un lado necesitamos la visibilidad de las vidas transformadas a través de la verdad y de la palabra, y por otro lado necesitamos la visibilidad del poder de Dios a través de los milagros y de los hechos sobrenaturales, ¿no? Así que necesitamos, ahí hemos trabajado bastante sobre este tema del ministerio de la palabra, analizando el tema también muy importante acerca de la diferencia entre Sagradas Escrituras y Palabra de Dios. Claro que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que edifica, ¿no? Ahí en el pasaje, en las Escrituras hay muchas palabras de contexto, de historia, de situación, pero lo que edifica es la palabra de Dios. Por eso necesitamos el querigma y la didaqué, que es lo que edifica. Necesitamos extraer de las Escrituras la palabra de Dios, el querigma y la didaqué, que es lo que edifica, ¿no? Por eso necesitamos rescatar un poco todo esto, ¿no? Rescatar el contenido de la enseñanza y también el método de enseñanza, ¿no? También reflexionamos bastante sobre el método que la Escritura nos propone para que este ministerio didáctico funcione. Como decíamos antes, por un lado, los ministerios que Dios levanta para la edificación del cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, y por otro lado, la operación de todos los miembros. Tenemos diferentes tipos de reuniones,
reuniones donde operan los ministerios, como la reunión del domingo, operan los ministerios que Dios ha levantado, y luego tenemos reuniones donde operan todos los ministerios pequeños, en los discipulados, la importancia de que realmente ahí operen. Entonces necesitamos ese equilibrio también, siempre buscando ese famoso equilibrio entre el ministerio PAL y el PAL. Bueno, esto da para largo. Quizás también lo muy trascendente es esto también de la diferencia entre ministerio y dones, la importancia de los dones como algo sobrenatural que Dios quiere, no alcanza, para edificar esto no alcanza mi capacidad natural, sino que necesito que Dios me capacite sobrenaturalmente. Y para eso desarrolla dones sobrenaturales para que yo pueda edificar el cuerpo de Cristo, no solamente con mi capacidad natural que no alcanza, sino también con una capacidad. Y por último, esto decíamos, la importancia de producir un movimiento hacia afuera, ¿no? De movilizar el cuerpo para alcanzar objetivos. Eso también, todo el capítulo último, el desafío que hablábamos recién con Pablo, todo, poner en acción el cuerpo de Cristo. Es el desafío mayor de la iglesia y necesitamos definir qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo, misión, propósito, y también tenemos que trabajar en cómo lo vamos a hacer. Eso requiere que nos pongamos de acuerdo. Hace falta un liderazgo, hace falta un acuerdo, hace falta un liderazgo que ministre fe, para que podamos transformar toda esta espiritualidad que vivimos en la comunión con el Señor en una acción que nos lleve a trasladar toda esta fiesta que vivimos cuando estamos juntos, pueda sembrar. Bueno, esto como un pequeño resumen global así de lo que hemos visto en el libro. Bueno, estaré corrigiendo los exámenes. Sé que cuesta, que no es fácil estar al día, así que bueno, si se atrasan no hay problema. El problema es que ya de cerquita les viene la otra materia, ya también con sus propios requerimientos, así que bueno, felizmente es la última del año, así que bueno, podremos ir poniendo hasta que comience en marzo la otra cruzada, podemos ir poniendo al día. De parte nuestra hay tolerancia y paciencia, sabiendo de que, como hablábamos antes, hay mucho desafío y más en esta época del año. No sé si alguien quiere decir algo antes de pasarle a Leo. ¿Alguien quiere decir algo más? Estamos ya sobre las 11 y no queremos sobrepasarnos mucho porque todos tenemos actividades. Bueno, un honor acá presentar a Leo, ahí de Campana. Excelente alumno, todo buenas notas altísimas. Bueno, y ahora pudiendo enseñar también algunas de las materias que cursó. Y bueno, colaborando acá con Martín en todo este recambio de profesores y recambio de nuevas fuerzas en el instituto. Así que bueno, Leo. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Están calladitos. Somos poquitos hoy. Sí, se ve. Para el que pueda, me gustaría ver la cara. Que si se puede, Sí. que active la cámara. Gustavo no puede. Sí, Pero lo vi en el chat. Bueno,
La materia que me toca dar a mí es teología. No se asusten, no es una materia compleja, tiene su profundidad, pero la idea es hacerla lo más resumida que se pueda y también con alguna posibilidad de lecturas opcionales, como para que el que pueda profundizar en el tema. Voy a ser breve, no me quiero extender demasiado porque tenemos todos actividades, pero la materia después, bueno, le voy a subir al Classroom los detalles de cómo va a ser y los materiales que se requieren. Bueno, la materia va a constar de 3 trabajos prácticos para entregar el 11, el 18 y el 20 monedas, ya les digo. 11, 18 y 25 de este mes. La última clase va a ser el 2 de enero, perdón, el 2 de diciembre. Y va a haber una clase el sábado 18 y la última clase de cierre el 22 de diciembre. Con respecto a los trabajos prácticos, no pretendo que sea extensivo cada respuesta, puede ser breve, pero que tenga consistencia y profundidad en lo que se pueda. Así también se les hace más fácil a ustedes para tratar de presentarlos al día. ¿Está bien? Teología. Quisiera preguntarles, para el que pueda brevemente decirme, ¿qué entienden por teología? Escucho ofertas. Sí, la clase sigue, pero yo también. Está bien, bueno, no importa. Teología, digamos, es... Hola, Hola, sí. Y me di hola cuenta Leo, ¿cómo estás? Hola, buen día. cuando hablabas acá. Sí, sí. Bueno, nada, la definición de manual dice que es el estudio de Dios, ¿no? La teología. Sí, Sí, Eso dice estaba todo bien. Google Chrome y Wikipedia. está bien. Pero bueno, de ahí para adelante yo creo que es mucho Puedo más escribir. profundo y mucho más extenso que solamente definir qué es el estudio de Escribió Dios. Pacha, profesor Bien, que lo ¿algún otro? discípula es ¿Quiere el aportar? hijo. Ah, se parecía, Sí, raro. sí, que se llama igual. Ahora tiene el mismo nombre, no sé. Bueno, entonces, como Sabía yo. dijo es Ova, justamente la teología se trata de eso, es el estudio de Dios, pero dando un poquito más de detalles, podemos entender que es el estudio, aparte del estudio de Dios, es cómo Me senté y Dios dije, se ha después voy a revelado. barrer, porque si no, Sí, se te va a pierdo el momento de estar al sol. Aparte, no tengo que tomar sol al mediodía, así que Perdón, pero después voy a barrer. Y a propósito, no barrí para que este hombre se dé cuenta que. Pero ahí me está. dijo que va a venir en la semana a hacer los hoyos de nuevo. Juan de Manuel no está usarlo. muteado. Sí, Pero, eso le viste, estaba por escribir. hace el hoyo y te deja todo tirado después. Cerrar el micrófono, Juan. Pero le iba a decir, pero. Bueno, podemos entender como teología una exposición íntegra del pensamiento de la Biblia, la cual ordena o fundamenta básicamente en la revelación de Dios y cómo Dios se ha revelado a los hombres a lo largo de la historia. Y obviamente su máxima revelación que fue su Hijo Jesucristo. También intenta transmitirnos, digamos, progresivamente el carácter de Dios.
su propósito, su voluntad, la cual nos ha dado a través de los distintos voceros que Dios ha usado y que podemos encontrar en la palabra, ¿no? Tenemos que también un poco ir diferenciando si lo que es revelación de estudio, ¿sí? Tenemos que, por un lado, como dice en Juan capítulo 5, versículo 30, que tenemos que escudriñar las Escrituras porque esas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Nos insta este pasaje a escudriñar. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Juan capítulo 8, 31 y 32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aparte también el apóstol Pablo nos enseña o nos exhorta a buscar de parte del Señor una sabiduría e inteligencia espiritual. Lucas 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otro texto, Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente, digamos, tenemos que escudriñar, sino también tenemos que buscarle al Señor esa inteligencia y sabiduría espiritual que vemos de parte del apóstol, ¿no? Brevemente también les comento cuáles son los distintos métodos de exposición que tiene la teología o esta ciencia, digamos, a modo de información. Tenemos la teología histórica, que es la que nos muestra cómo se fue desarrollando a través de los siglos ese conocimiento progresivo que mencionábamos recién de parte del Señor. Su obra salvadora y también la revelación de su voluntad. Esto es lo que llamamos la historia de la salvación. Otra teología es la sistemática, que es el estudio del contenido bíblico agrupado en torno a los grandes temas de la fe. Y libro por libro. Esto es lo que sería la teología sistemática. La teología exegética es aquella la cual se puede estudiar y explicar libro por libro o texto en puntual, en profundidad. La teología práctica o existencial, que es el ordenamiento práctico de aquellos temas que tienen que ser enseñados a los discípulos para su crecimiento, para la edificación. Son los temas fundamentales de fe y de obediencia. Y estos son por ahí en los círculos de estudios o académicos los que por ahí menos se están enseñando o se enseñan. Después es importante tener en cuenta que en el estudio de la teología tiene mucha importancia la terminología. ¿Sí? Como toda ciencia, o como toda ciencia de estudio, mejor dicho, tiene su terminología propia. Generalmente son de origen griego, porque era, bueno, obviamente el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, pero también otras veces se necesita del hebreo, ¿no? Que era el idioma del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa cuando se hacen las traducciones al español, no hay, digamos, en el español palabras que puedan absorber o contener la riqueza, digamos, gramática que tiene el idioma original en el cual se escribió la Biblia. Esto tiene
una ventaja y una desventaja, básicamente. La ventaja es que tenemos una riqueza, una precisión más exacta del lenguaje original, y el riesgo o peligro que podemos correr es que se pierda o disminuya la capacidad del oyente de entender lo que uno está diciendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de estos temas, de poder usar terminología que la persona que nos está escuchando pueda, pueda entender. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Después, brevemente, todo esto igualmente está en la introducción, en el material que les voy a subir al Classroom. Como ejemplo, algunos teólogos sobresalientes a lo largo de la historia, en los primeros 3 siglos, apóstol Juan, el apóstol Pablo. Del siglo VII al siglo XV, Anselmo, Abelardo, Pedro de Lombardo, Tomás de Aquino, algunos ejemplos. Después tenemos los reformadores, ¿no? Lutero, Maclanton, Juan Calvino, por mencionar algunos. Y después, bueno, hay algunos más que tal vez no sean conocidos por nosotros, que son los más contemporáneos, como Hans Kung, John Scott y algunos más. Brevemente también podemos ver cuáles fueron las posiciones teológicas en los últimos siglos, en los últimos tiempos. En el siglo XVIII nace la teología como una ciencia autónoma, ¿sí? En un ambiente racionalista, en donde la razón se ponía por encima de la fe. En el siglo XIX nace la semi-racionalista, que está basada en un método histórico crítico, esta rama de la teología o esta posición, dando lugar a la posición liberal. En el siglo XX es en el cual se alcanza un nivel académico un poco más alto, con una formación teológica más ortodoxa concerniente o que tiene que ver con los temas fundamentales de nuestra fe cristiana. Estos términos, hablando muy generalmente, puede haber 2 enfoques teológicos. El primero es el liberal, como dijimos recién, o llamado modernista, el que pone la razón por encima de la fe, y esta rama lamentablemente niega la deidad de Cristo, los milagros, su nacimiento virginal, la veracidad de las Escrituras, por mencionar algunos. Y la otra posición es la ortodoxa, que es la que justamente pone a la fe por encima de la razón. O mejor dicho, o lo que mejor se ha dicho, digamos, la razón iluminada por la fe. Nosotros lo que vamos a abordar es la teología sistemática en esta materia, dando la posibilidad también de que, como dije al principio, el que pueda va a tener material para profundizar, porque si no, obviamente en un mes no nos va a alcanzar el tiempo. Este término sistemática viene del griego sunistano, que significa organizar o componer una pluralidad de cosas o temas en un todo ordenado, coherente, íntegro y relacionado, para darle justamente el orden a estos grandes temas de la fe. Esta teología sistemática, o cada uno de estos temas, guarda íntima interdependencia con los demás temas. ¿Qué quiere decir esto? Que si afirmamos un tema fundamental, se afirman todos los demás temas. O si lo negamos, obviamente, se niega el resto. Por ejemplo, para que se entienda,
Si negamos al Cristo revelado en las Sagradas Escrituras, negamos la Trinidad y negamos aún la misma palabra. Si negamos la inspiración de las Sagradas Escrituras, todo lo demás, digamos, se derrumba. La teología sistemática, como dijimos, agrupa, ordena y clasifica todos estos temas para que el discípulo o el estudiante pueda tener una mayor comprensión, claridad, amplitud y precisión y pueda manejar con profundidad y claridad todos estos temas concernientes a la fe. ¿Sí? Esta teología también intenta ordenar las principales verdades bíblicas dentro de un esquema global, justamente para mantener ese ordenamiento. Y además, y principalmente, lo hace para combatir herejías, ¿sí? Aquellas cosas que tuercen, digamos, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Nos preserva de errores, nos ayuda a defender la fe del ataque crítico, ¿sí? Y bueno, justamente como decíamos al principio, usa de esto o para esto definiciones claras y terminología que a veces por ahí no encontramos implícitas en la Biblia, como puede ser, por ejemplo, la Trinidad como palabra o la canonicidad. La teología sistemática tiene 7 temas fundamentales, ¿sí? Que algunos de ellos son materias de este instituto, como por ejemplo la bibliología, en cuanto a la autoridad suprema en materia de la fe, la teología, como habíamos dicho, es el estudio de Dios, la antropología o hematología, concerniente al hombre y el pecado, la cristología o soteriología, que es la obra de Cristo, la neumatología, que es la del Espíritu Santo, eclesiología, la obra de la Iglesia, que es la que estuvo hablando también Juan, y la escatología, que son aquellas que estudian los sucesos finales antes, durante y después de la venida de Jesús. Después, bueno, ponen unos ejemplos de abreviaturas típicas que podemos encontrar en los distintos materiales para tener referencia de las mismas. Brevemente esta introducción como para dar el puntapié inicial a la materia. Y como dije hace un rato, vamos a subir el material. Hay un libro que está igualmente detallado en las instrucciones, que no necesariamente hay que comprarlo, el que lo quiera comprar lo puede comprar, pero ahí pongo el link para poder bajarlo, el PDF, y ese tema, perdón, me está llamando mi señora. Ese tema, de ese libro, mejor dicho, vamos a estudiar y va a haber un trabajo práctico del capítulo 16 como obligatorio. Ese libro consta de 18 capítulos, si no recuerdo mal, pero bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el capítulo 16. Va a haber otro apunte con un poco más de profundidad con respecto a la materia y esta introducción breve que también les he comentado. Así que bueno, espero que puedan, digamos, esforzarse, como dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es difícil, se hace pesado. Nosotros lo hicimos durante 4 años, con trabajo de por medio, familia, hijos, pero el Señor premia la constancia y el esfuerzo. Amén. Una pregunta, ¿cómo se sí. llama el libro? Buena pregunta.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no se hagan problemas porque en el Word que va a ir incluido en el Classroom, que vamos a subir en el Classroom, ahí va a estar el link para poder descargarlo, es gratis la descarga, y tenerlo impreso o digital como lo quieran guardar. Después hay otro material de otro libro que están escaneadas algunas de las páginas que vamos a ir trabajando también. Perfecto. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos a través del Classroom. Cualquier duda que necesiten, yo voy a dejar también mi número de teléfono por si quieren escribir, o directamente si quieren escribirlo lo pueden hacer también por el chat del Classroom, para despejar cualquier tipo de dudas o lo que necesiten. Próximo, entonces dijimos el próximo 18 la clase, y el 2 la clase de cierre y la presentación del examen. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, el Señor les bendiga. Gracias. No, Chao, gracias a ustedes. gracias. Gracias. Nos Bueno. vemos. Hasta luego. Chao. Chao, Gracias, bendiciones Leo, para Juan. todos. Chao, nos Chao, vemos. chao. Hasta Hasta luego. prontito. Chao, Chao, chao. chao.